el tema de los reactores discontinuos. El día de ayer estábamos concluyendo un ejercicio para una operación no adiabática no isotérmica. Ya les había explicado cómo hacer el cálculo con el método de Euler, que dado que hay un delta involucrado en el balance de energía que no conocemos, nos llevaba a un método iterativo de cálculo en cada incremento. Yo les pedí que ustedes buscaran replicar esta tabla en el Excel, en el entendido de que si ustedes comprendieron bien el procedimiento, pues no tendrían problemas en poderlo replicar. Mi pregunta antes de avanzar, ¿sí lo pudieron hacer, compañeros? Sí, maestro. ¿Sí les dio a todos? Sí, profesor. Ok. Bueno, adicional a ello les había comentado que también les pedí intentar hacerlo en el Rungecuta, metiendo estas dos ecuaciones para poder generar la tabla de resultados y obtener también el resultado final. ¿También hicieron esta parte, compañeros? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, maestro. Bueno, si lo hicieron, pues entonces aquí, como ven, les estoy incorporando lo que es la captura de pantalla que yo hice de este proceso en el Polymath. Aquí obviamente nada más se refleja el resultado final y aquí puedo yo observar dos cosas. Primero, que para una conversión del 90%, el tiempo que requiero en este caso es de 16.5 y mi temperatura final termina en 679.98. Ahora bien, si hagamos un comparativo con lo que habíamos hecho en el caso adiabático, si ustedes recuerdan, el tiempo final era 4.860. Comparen 4.860 contra lo que sería 16.5. Pues se nota una diferencia muy significativa. Pero si además comparamos la temperatura final, pues el descenso llegó hasta 562, partiendo de una temperatura de 618. Entonces, y si ustedes ven aquí en nuestro caso, debido al calentamiento que tenemos, incluso la temperatura sube. Esto quiere decir que se contrarresta el efecto endotérmico de la reacción, pero además la magnitud del calor suministrado es tal que supera la temperatura inicial. Hay un calentamiento y eso favorece la velocidad de reacción y abate de manera muy significativa lo que sería el tiempo de reacción, lo cual pone en evidencia que aquí es muy importante poder trabajar de esta forma, ¿no? Porque en forma diabática, pues como ya vimos, el tiempo se hace muy grande y la temperatura desciende mucho. Con eso estaríamos concluyendo este ejercicio y pues como ven, aquí le incorporé yo en la nota un extracto de los resultados, un resumen de los resultados que genera el Polymath y de manera que yo puedo ir visualizando cómo va variando estas tres variables, tiempo, conversión y temperatura. Una tabla por sí misma a veces nos ayuda mucho a ver el comportamiento y podemos construir una gráfica, pero eso no lo pide el problema. El problema me pide una tabulación de resultados donde yo puedo ir viendo cómo va variando la temperatura, cómo va variando la conversión en función del tiempo. Y esto es lo que tengo en esta tabla. Antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿alguna duda o comentario? Profesor. ¿No? Bueno, pues nos vamos a un siguiente problema, que es el que tienen aquí a la vista. Aquí me contó los datos, les platico de qué se trata antes de que lo anoten. Es una reacción en fase gaseosa, se va a llevar a cabo en un reactor discontinuo de volumen constante. Dadas las condiciones en las que ocurre la reacción, se puede considerar como gas ideal. Y la estequiometría de la reacción está dada por esta representación general de lo que es la reacción que se lleva a cabo. Tengo un reactivo A, se forman dos productos que vamos a identificar como B y C, es decir, hay un aumento en los moles, y me señalan que las condiciones iniciales es de 330 Kelvin y una presión de 5 atmósferas, además de que el volumen del reactor es de 270 litros. Nos dicen que la entalpía de reacción es de menos 1400 calorías por mol. Aquí, una vez más, destaco la observación de que este calor de reacción no me lo dan referir una temperatura,
Y aunque el problema no lo diga de manera explícita, siempre que nos den un calor de reacción, pero no nos digan que es constante y no nos den la temperatura de referencia a ese calor de reacción, de manera implícita tendremos que asumir que es constante. Ahora, nos dicen que la variación de velocidad específica de reacción con la temperatura, el comportamiento que tiene, se da con base a lo que se observa en esta tabla. Obviamente esto se obtiene de la experimentación y esta tabla me va a permitir evaluar los parámetros de la ecuación de Arrhenius. Me dan las capacidades caloríficas del reactivo y del productor y son capacidades constantes y basado en esto debo obtener la relación tiempo-conversión para dos tipos de condiciones. Primero la dinámica y segundo la condición isotérmica. Siendo un calor de reacción negativo, pues entonces aquí vamos a tener un aumento de temperatura. Pues ya saben que el aumento de temperatura puede ser favorable mientras la temperatura que se alcance no haga que se generen reacciones colaterales, que alguno de los reactivos o productos se descomponga térmicamente y eso pues no es lo deseable. Anoten esto en su cuaderno, ahorita que terminen, continuamos. Ya terminaron.
¿Y acabaron? No falta nadie. Bueno, de sobra está decir que pues, aquí hay que recurrir al balance de masa y al balance de energía de manera conjunta. Ya hemos establecido que para este tipo de reactores el balance de masa me da la relación tiempo-conversión y el balance de energía me da la relación temperatura-conversión. Y debido a la dependencia que tiene la velocidad de reacción con la temperatura, pues obviamente al estar implícito la velocidad de reacción en el balance de masa, pues ambas ecuaciones diferenciales están acopladas, se deben resolver de manera simultánea. Comencemos primeramente recordando, replanteando el balance de masa. Sabemos que el balance de masa para un reactor discontinuo de volumen constante es el que tenemos aquí a la vista, y que sea, ya que independientemente de que la operación sea isotérmica o no isotérmica, yo necesito plantear la ecuación cinética en términos de la conversión fraccional y siendo un proceso no isotérmico, además en función de la temperatura. De los datos que me da el problema, dado que estamos observando que la constante cinética está en unidades de tiempo a la menos 1, eso de manera implícita me dice que es una cinética de primer orden y por lo tanto la ecuación cinética ley de velocidad sería esta. Comienzo por plantear la ecuación cinética. Recuerden que utilizar las derivadas para expresar la velocidad de reacción por unidad de volumen no es válido cuando el volumen es constante. Entonces, de acuerdo a esta geometría, por cada mol de A que se consume, se forma un mol de B y se forma uno de C, y por eso existe esta relación entre las velocidades de cambio de concentración de las tres especies. Bueno, vayan anotando esto en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan, por favor. ¿Ya terminaron? Bueno, entonces, siendo volumen constante, pues yo sé que puedo expresar la concentración en función de la conversión fraccional de esta manera. La cantidad que me queda de A sin reaccionar a un instante dado es lo que tengo al inicio, multiplicada por la fracción no convertida, que es 1 menos Z. Si esto lo sustituyo en la ecuación cinética o ley de velocidad, pues la expresión final me queda de esta manera. Ya puse R en función de Z, me falta tomar en cuenta el efecto de la temperatura que está explícito en K1. Pero para esto tengo que recurrir a la ecuación de Arrhenius, porque no tengo los parámetros de la ecuación de Arrhenius, y para eso vamos a utilizar la tabla que nos dan en el problema.
Ya saben que si aplico logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, puedo reacomodar la ecuación de manera que tenga una estructura semejante a la ecuación de la línea recta. Y cuando yo comparo esta ecuación con la ecuación de la línea recta, pues encuentro que y es el logaritmo de K1 y que x es el inverso de la temperatura en una escala absoluta. Que el intercepto va a ser el logaritmo natural de A y que la pendiente va a ser menos la energía de activación entre R. Entonces, ese es el ajuste que tenemos que hacer. Yo les estoy mostrando aquí cómo da la gráfica y aquí podemos visualizar claramente cómo es la dispersión de los puntos alrededor de la línea de tendencia. Como pueden observar, hay un punto en particular que es el que más se dispersa de todos, que es el último. Y este punto que se dispersa un poco más que la mayoría nos provoca que nuestro factor de correlación se nos baje un tanto. Los demás puntos no se dispersan tanto como ese, pero alcanzamos a apreciar claramente en la gráfica que hay una tendencia a la línea recta y que esta dispersión la podemos atribuir a los errores en las mediciones experimentales. Sin embargo, pues bueno, como son los únicos datos que tenemos, pues con esos hay que trabajar y vamos a dar por hecho pues que el ajuste es bueno. Entonces les voy a pedir que anoten esto en su cuaderno. Ahorita si alguien quiere hacer una captura de la gráfica, lo hace, les pregunto que lo hagan. Anoten eso, por favor. Profesor, yo tengo una duda. Díganme. Si se desprecia el dato que más sale de la línea recta, ¿nos afectaría mucho en el resultado? Pues no, habría que rehacer el ajuste para ver ¿cómo se llama? Cómo afecta, qué tanto varían estos datos. La verdad que te voy a decir una cosa, cuando hacemos este problema en una clase presencial, como nunca hacemos la gráfica, no podemos ver cuál es el punto que está, o sea, que se dispersa. Aquí lo podemos ver porque les estoy mostrando la gráfica, tengo cómo mostrárselos. Entonces, se puede hacer un ensayo para ver si eliminas ese punto, qué tanto mejora el ajuste. No, realmente no lo probé, pero se puede ensayar a ver si mejora, y si mejora, pues lo podemos quitar. Pero por eso les digo, es muy engañoso que solo nos vayamos por el valor del factor de correlación, porque cuando tú ves que el valor se desvía de 1, tú te das cuenta que hay dispersión, pero no sabes si esa dispersión es causada por un solo dato o porque el conjunto de todos los datos está muy disperso. Yo por eso siempre sugiero, hagan la gráfica, revisen la gráfica. Y aquí les digo, pues gracias a que la gráfica la tengo hecha, es que nos estamos dando cuenta que uno solo de los puntos es lo que me está bajando mucho el factor de correlación. Pues no sé si con eso aclaré tu duda, Brenda. Sí, profesor. Gracias. Okay. Bueno, entonces, esto que le acabo de comentar a Brenda, pues pone de manifiesto por qué es importante el poder hacer la gráfica, ¿no? Siempre que tengamos la manera de hacerlo. Maestro, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué supimos que la reacción era de primer orden? Porque si revisas las unidades de la constante cinética en la tabla, ahí dice que son horas a la menos 1. Y tú sabes que las, ¿cómo se llama? Las reacciones que tienen una cinética de primer orden, pues tienen unidades de tiempo a la menos 1. ¿Sí, Telma? ¿Ya respondí tu pregunta? Sí, maestro, gracias. Okay. ¿Los demás ya acabaron? Ok. Para aquellas personas que quisieran hacer una captura de la gráfica, pues ahí se las dejo un instante para que la capturen. Pero quien prefiera hacerla, pues hágala e incorpórela a las notas. Siempre es bueno, les digo, tener esto como parte del análisis porque nos ayuda mucho a ver cómo es el comportamiento de todo el conjunto de los datos. Bueno, teniendo esta gráfica, pues ahora sí nos vamos a ver cuál es el resultado. Y aquí, como están viendo, tengo lo que da el intercepto, de ahí calculo la constante A, lo que me da energía de activación entre R y lo que me da el factor de correlación. Ahora ya nos dimos cuenta por la gráfica por qué se nos aleja algo de 1. Regresamos a mi ecuación original. En esta ecuación, como ustedes están viendo, ya estoy indicando que la dependencia de la constante cinética está dado a través de la ecuación de Arrhenius. Estamos haciendo esa sustitución, pero además estamos sustituyendo los parámetros que hemos calculado.
Y aquí ya tengo la ecuación cinética relacionada con la conversión y la temperatura. Ahora lo que tengo que hacer es recurrir a cualquiera de los métodos. A ver, déjenme quitarle un poco de espacio de esto porque ya vi que a cualquiera de los métodos para la solución en el balance de masa. Y aquí pues estamos explorando dos alternativas, un método de Euler y manejando el de Runge-Kutta, pero empleando el Polymath. En el método de Euler, pues nosotros sabemos que lo que voy a tener que hacer es escribir el balance de masa como en términos de incrementos. Ahí tengo ya la ecuación. Caray, ¿qué hice? Espérenme tantito, no sé qué demonios dice. Es que sin querer, a ver, permítame tantito. Activé los subtítulos, lo digo, ya. Pues copien esto. Ahora, nada más un detalle final. Habíamos comentado que la función alfa es el cociente de ese acero entre RA. Y eso resulta de un reacomodo de esta ecuación. Si esta RA yo la paso dividiendo del lado contrario y todo lo que multiplica hacia cero lo paso del lado opuesto, pues la función alfa me queda así, ¿no? Bueno, anoten esto y ahorita que terminen me avisan. ¿Ya terminaron? Sí, compañeros. Profesor, yo tengo una duda. A ver, díganme. La concentración inicial de A nos la daba el problema como un mol sobre litro. O ¿Cómo? a No, la hora de sustituir en alfa. no está Ah, ya vi, sustituido. se despejó, ¿verdad? Sí, nada más de Sí, no se sustituyó nada. sí, gracias. Sí, ya vi. ¿Ya todos terminaron o falta alguien? Bueno, el balance de masa ya lo tengo escrito, ya identifiqué cuál es mi función alfa, ya está en forma de incrementos, ahora tengo, fíjense ustedes lo siguiente, observen cómo ahora lo que estoy haciendo es que esta E que está dividiendo, la estoy pasando al numerador, y al pasarla al numerador, el signo negativo, este signo negativo que tiene la E, pues se hace positivo. Y ustedes saben que cuando ya escribo la ecuación de esta manera, una forma de indicar esta E también es poner como exponencial del cociente EA entre RT. Y ya sustituyendo todos los valores calculados de los parámetros de la ecuación de Arrhenius, pues la ecuación me queda así.
Ya aquí las únicas variables son tiempo conversión. No olvidemos que esta alfa es un alfa promedio. Y si es que vamos a usar el método de Euler. Ahora, si nos vamos por el método de Runge-Kutta, ya saben que la ecuación de balance la escribimos como una derivada. Como ya tengo alfa, pues ya tengo identificada a qué es igual esta derivada. Aquí está. Y este es el balance de masa por el método de Euler. Este es el balance de masa por el método de Runge-Kutta. Ahora nos vamos a balance de energía. Balance de energía, pues aquí lo tengo. Una vez más, observen que como me dan las capacidades caloríficas de los reactivos y productos, pues debo incluir del lado que involucra capacidad calorífica la suma de los productos del número de moles por el CD de cada componente. Recordemos que en estas condiciones estamos tomando en cuenta la variación de la capacidad calorífica de la mezcla al tomar en cuenta los cambios de composición. Cuando nosotros desglosamos esta suma para todos los componentes que participan en la reacción, nos queda así. Nada más que hay que tomar en cuenta una cosa. El término del lado izquierdo está asociado a la energía interna. Y aquí debo hacer la suma del número de moles por el CV de todo lo que hay en el sistema. ¿A qué me refiero con este comentario? En este ejemplo en particular no hay inertes. Si los hubiera, los tengo que incluir. Por eso digo de todo lo que hay, porque los inertes también absorben calor y además de los reactivos y productos también absorben calor. Entonces, aquí no hay inertes, pero si los hubiera, los tengo que incluir del lado derecho. Ahora, los moles de A, B y C los tengo que poner en función de C. Como ven, estos son los moles de A, esto es lo que me queda sin reaccionar. Y de acuerdo a esta estequiometría, los moles de B es igual a los moles de A que se consumen y los moles de C también son iguales a los moles de A que se consumen. Es una estequiometría 1 a 1. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? No, profesor. Bueno, anoten eso por favor y si hay alguna duda lo comento.
¿Ya acabaron? Adriana, cuando termines, avísame, por favor. Ok. Bien, entonces, pues lo que viene es simplificación básicamente de esa ecuación que les mostré al principio. Como ven, a ver, voy a dejar a la vista todavía la última ecuación que notaron, que es esta. Como pueden apreciar aquí, ok, esta parte de aquí tiene un factor común que es Na0. Esto aquí está. Al pasar de esta ecuación a esta, se factoriza Na0. Solamente es el único paso que se hace. Pero además se cancela con el Na0 del lado derecho. Y eso me da origen a la ecuación de abajo. Luego es la sustitución numérica. Aquí tenemos la sustitución numérica de lo que es calor de reacción y de las capacidades caloríficas, ¿no? Nótese que CD y CDC valen numéricamente lo mismo. Entonces, este valor en realidad, como valen lo mismo, sería 2 veces el valor de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica vale 25, multiplicada por 2 me da 50. Entonces, en este término de aquí ya están sumados estos dos valores. ¿Sí? Ya están sumados estos dos valores. Cuando ya hacemos la simplificación dentro del corchete, nos queda esto. Nótese cómo les estoy indicando unidades solamente para no perdernos con las unidades. Pero todavía puedo factorizar un 10 del lado derecho o divido entre 10 ambos lados de la ecuación y la ecuación final me queda así. Esta sería la ecuación final que me resulta. Esta ecuación es una ecuación diferencial de variables separables, es muy sencilla de resolver. Y yo les he dicho, cuando sea fácil de resolver, lo podemos hacer. Aunque si yo no quisiera resolverlo y voy a usar el Polymath y me quiero evitar este trabajo, pues puedo meter las dos ecuaciones diferenciales ya al Polymath. Pero si quiero digamos, reducir el sistema a una sola ecuación diferencial, pues integro. Y si uso el Polymath, la ecuación resultante la meto con una ecuación explícita. Anoten esto en su cuaderno, si hay alguna duda me dicen por favor.
¿Ya acabaron? ¿Falta alguien? ¿No? Bueno, pues aquí tienen ya lo que es el despeje. Después de haber integrado, pues del lado izquierdo ya ven que queda temperatura nada más. Del lado derecho me queda un logaritmo natural. Esto acotado entre los límites de 0 a t. A sustituir límites de integración tenemos esta ecuación. Despejamos esta temperatura y nos da esto. Y al simplificar la ecuación, pues nos queda así. Entonces, tomando en cuenta lo que vale T0, la ecuación final quedaría de esta manera, y esta es la ecuación que me permite hacer el cálculo de la relación temperatura-conversión. Y hemos ya indicado, si tú quieres conocer cuánto se ha convertido, pues eso lo puedes saber a través de la medición de la temperatura, y el balance de energía te da la relación temperatura-conversión. Y como pueden apreciar, bueno, aquí la tabla me quedó dividida en dos páginas, pero les voy a pedir que anoten esta primera parte junto con la tabla. El proceso de cálculo, pues ya se los comenté. Hay que elegir un incremento. Generamos los distintos valores de z partiendo de 0 y hasta alcanzar la conversión que nos indica el problema. Esta tercera columna ya saben que se calcula con esta ecuación. Los valores de alfa que van en esta columna ya saben que se calculan con la ecuación que tenemos acá arriba, esta. Y una vez que ya tenemos los valores de alfa, pues ya saben que los promedios, por ejemplo, este de aquí, es el promedio que se obtiene con el valor de alfa al final del incremento y al principio. Es decir, hay que promediar estos dos. Ya saben que este valor se obtiene multiplicando este valor por lo que vale delta z y me da este. Y este valor de aquí se obtiene por suma, ¿no? Donde la suma la hago a este valor, le agrego este y me da este. Y esta secuencia la repito para toda la tabla. Entonces, anoten esto y ahorita que lo tengan me avisan para mostrarles el resto de la tabla. ¿Ya acabaron todos? ¿Sí? ¿No falta nadie? Bueno, les muestro el resto de la tabla para que lo incorporen y de una vez, pues voy a irles mostrando lo que son las ecuaciones que hay que meter en el Polymath. Me voy a esperar a que termine de copiar la tabla. Ahorita vemos las dos ecuaciones que van a meter en el Polymath y comparamos con el resultado que yo obtuve.
Ya terminaron. Elida ya acabó. Itsuri, cuando acabes, avísame, por favor. ¿Falta alguien? Les voy a dejar a la vista todavía un poquito de esto por si alguien no ha terminado, pero los que ya avanzaron con eso, abran el Polymath, metan las dos ecuaciones. Aquí les estoy poniendo las indicaciones de lo que necesitan, además de la ecuación de balance de masa y de energía, necesitan el intervalo para el cual se va a resolver ambas ecuaciones, necesitan lo que sería la temperatura inicial y el valor de Z al inicio, y a ver, metan esto y ahorita me dicen cuánto les da. Pídanle obviamente que genere la tabla de resultados, y aunque vamos a comparar con el resultado final, pues vamos a ver qué obtenemos con este método. ¿Ya alguien lo hizo en el Polymath, compañeros? ¿Sí? ¿Alguien lo hizo ya en el Polymath?
A ver, ese resultado que te da Telma, si te fijas, está muy parecido a este, o sea que es muy cercano. De hecho, aquí tengo yo la tabla de resultados ya resumida. Aquí otra vez la saqué del Polymath. Fíjense cómo efectivamente el valor que da es el que me está indicando Telma. Y aquí yo hice la gráfica que me permite ver cómo varía la conversión con el tiempo. Eh, ¿Sí les dio ese valor, compañeros? ¿Sí les dio? Les muestro mi captura del resultado. Y pues sí, así como lo comenta Telma, ese es el valor que da. Ahí les estoy mostrando cuáles fueron las dos ecuaciones que metí para poder hacer el cálculo. Y pues bueno, ahí está. ¿Dudas o comentarios con relación a este ejercicio? ¿Dudas o comentarios con relación a este ejercicio? ¿No? Bueno. Vamos al inciso B, que es el proceso isotérmico. Pues evidentemente, como ahora el proceso va a ocurrir a 330 Kelvin, pues necesito el valor de la constante a esa temperatura y lo tomo directamente de la tabla. La tabla me dice que vale 1.20. Pues siendo proceso isotérmico solo requiere el balance de masa, aquí lo tengo. Sustituyo la ecuación cinética, la CA0 se nos va a cancelar, el 1.20 sale fuera del signo de integración. Cuando integro me da un logaritmo negativo, pero estoy invirtiendo el orden de sustitución para no poner el menos. Y al sustituir el orden, perdón, al sustituir los límites, la ecuación final que me queda es esta. Lo único que debo hacer es ir dando distintos valores a z y calcular el tiempo. Y esos resultados pues los tengo en la tabla que les voy a mostrar a continuación. Obviamente el comportamiento no va a ser el mismo que el mostrado en el caso anterior porque aquí la temperatura no varía. Ahorita hacemos un comparativo de los tiempos. Les voy a pedir por favor que anoten esto en su cuaderno y ahorita que lo hagan lo comentamos. Como lo vayan acabando, háganme saber por favor.
¿Ya todos acabaron? Nada más Oscar y Telma. Parece que Tsuri también. ¿No falta nadie? Les muestro el resto de la tabla, entonces con eso estaríamos acabando este ejercicio. Como pueden darse cuenta, aquí el tiempo requerido es casi 2 horas, que contrasta con el de 0.54, que era un tiempo pues menor. Ahora, comparativamente, recuerden que aquí mantener la temperatura constante, siendo una reacción exotérmica, me implica enfriar, y tener que enfriar me implica un gasto adicional, no solo por el equipo que requiero para enfriar, sino también por los servicios auxiliares que debo emplear. En cambio, en el proceso diabático, como hemos dicho, solamente tengo que aislar. Y en ese caso, pues bueno, solo gasto en lo que sería el material que ocupo para aislar al reactor, y ya no tengo que gastar en servicios auxiliares ninguna otra cosa. Entonces es muy evidente que para esta reacción claramente es recomendable la operación adiabática. ¿Alguna duda o comentario, compañeros, de este ejercicio? No. ¿Ya terminaron? ¿No falta nadie? ¿No? Ok, vamos al siguiente ejercicio, que de hecho va a ser el último, asociado a reactores de tipo discontinuo, y que es el que tiene aquí a la vista. Vamos a analizar primero qué es lo que se plantea. Nos dan los datos correspondientes a esta reacción irreversible. Me indican que se lleva a cabo en condiciones de volumen constante, entendemos que es un reactor de tipo discontinuo, y la temperatura inicial es 50 grados centígrados, o más bien se mantiene 50 grados. Nos dan el calor de reacción, los moles iniciales de reactivos, vemos que se alimentan en proporción estequiométrica. Conozco el volumen del reactor en donde se lleva a cabo esta reacción, y sé que el delta CP0 vale 0, pero además me dan el coeficiente global de transferencia de calor. Me indican que en un ensayo que se hizo de manera previa a esta temperatura constante, se logró tener una conversión del 90% en 1.5 horas, y me dicen que la temperatura máxima del agente de calefacción es 180 grados centígrados. Basado en esto, debo calcular cuál es la superficie mínima necesaria para mantener condiciones isotérmicas hasta la conversión del 75%, y me piden hacer un gráfico donde represente cómo varía la temperatura del agente de calefacción en función del tiempo. Dado que voy a mantener en condiciones isotérmicas mi reactor, el flujo de calor que voy a intercambiar no lo puedo mantener constante, debe ir variando, porque la magnitud del calor liberado por la reacción va a ir variando con la conversión. Y eso provoca que la temperatura del agente de calentamiento también varíe. Y eso es lo que quieren que determinemos, cuánto va cambiando esta temperatura en función del tiempo, para lograr que la condición
de operación sea isotérmica. En el inciso B, me dicen que si la temperatura más baja utilizable del agente de calefacción es 110, me piden calcular la temperatura del agente de calefacción en función del tiempo, indicando cómo se debe modificar gradualmente el área de superficie durante el transcurso de la reacción. Pues anoten esto y ahorita revisamos cómo se contesta. ¿Ya terminaron? ¿Los demás? Bueno, para poder responder esta pregunta, evidentemente voy a tener que recurrir al balance de energía. Como ustedes ven, aquí me dan un dato de una medición experimental que se hizo en el reactor cuando la temperatura se mantuvo constante, donde me dicen que se logra un 90% de conversión cuando ha transcurrido este tiempo. Dado que nosotros sabemos que la reacción es de tipo elemental, esto me va a permitir calcular la constante cinética. Y si en una reacción irreversible de segundo orden, donde partimos de una proporción estequiométrica de los reactivos, la ecuación cinética que me permite determinar la constante es esta. Constante cinética es igual a 1 entre el tiempo por la diferencia de 1 entre la concentración de A menos 1 entre la concentración de A inicial. Pero en términos de Z queda así. Entonces, tomo como referencia el tiempo y conversión que me dan y basado en eso calculo la constante cinética. El volumen ya es un dato conocido, los moles que cargué inicialmente al reactor también los conozco, me los están dando. Entonces, esto me permite calcular la constante cinética. Esto es algo que requiero para poder resolver el problema.
Y les decía, hay que recurrir al balance de energía. El balance de energía me permite establecer lo siguiente, fíjense. Este término que tengo aquí es el flujo de calor, que está en función del área de transferencia, del coeficiente global y del gradiente de temperaturas. Y el calor que se transfiere entre el reactor y su entorno es igual al calor liberado por la reacción. No hay acumulación de energía. Si yo quiero que la temperatura se mantenga constante, el calor que se intercambie debe equivaler al calor de reacción. No hay vuelta de hoja. Entonces, esta igualdad precisamente es lo que me está diciendo. Esto es lo que estoy expresando aquí. Como pueden darse cuenta, en esta ecuación, a ver, un segundito. En esta ecuación que tengo aquí, a ver, permítanme un segundito. Esto es RA, ¿sí? A ver, un segundo. Esto es la velocidad de reacción y la velocidad de reacción está expresada en moles por unidad de volumen y unidad de tiempo. Si multiplico por volumen me quedan moles por unidad, perdón, si multiplico por volumen me quedan moles por unidad de tiempo. Y si aparte multiplico por el calor de reacción molar, esta cantidad de aquí me da la energía por unidad de tiempo que está liberando la reacción. Y esto sería el flujo de calor que estoy suministrando o retirando. ¿Hasta ahí todo claro, compañeros? Sí, profesor. Sí, maestro. Anoten esto en su cuaderno, por favor, y ahorita que terminen me avisan. ¿Ya terminaron? ¿Falta alguien? Bueno, como pueden observar de esta ecuación que tengo aquí, que resulta del balance de energía, estamos despejando el área para poder determinar el área de transferencia.
Y aquí está el detalle, me preguntan cuál es la superficie mínima que necesito. Y la superficie mínima es aquella que se requiere para que se transfiera la máxima cantidad de calor posible. Y la máxima cantidad de calor posible es la que se genera al inicio de la reacción. ¿Por qué al inicio? Porque en ese momento la concentración de AE tiene el valor más alto. Y conforme transcurra el tiempo, esta concentración va a tender a disminuir. Entonces, una vez que inicia la reacción, este producto se va haciendo más pequeño y por lo tanto la cantidad de calor que se debe transferir también disminuye. Entonces, para poder calcular el área máxima, debo tomar en cuenta aquella condición en la que se transfiere la cantidad más grande de calor y repito, eso ocurre al inicio. Por ese motivo es que aquí, para hacer el cálculo del área, estoy sustituyendo hacia cero. Todos los demás datos me los da el problema, ya calculé la constante cinética, ya conozco la concentración de inicial, conozco el calor de reacción, conozco el volumen de reactor, conozco el coeficiente global de transferencia, la temperatura máxima de lo que es el agente de transmisión de calor y lo que es la temperatura al interior del reactor, que es la que voy a mantener constante. Y el valor que obtengo del área es este, de aquí. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No, maestro. Bueno, ese cálculo era rapidito. Ahora, ya conozco el área de transferencia mínima que debo tener y obviamente que es el área que debe tener mi dispositivo que voy a usar para poder intercambiar calor. Como ya tengo fijada el área y ahora quiero saber cuál es la relación entre la temperatura, cómo debe ir variando la temperatura del agente de calefacción, pues debo, a partir del balance de energía, ahora despejar lo que vale TS. Cuando despejo TS me queda así. Recuerden que esta T es la temperatura a la que está operando el reactor. Esta es constante, esta no varía. Lo que va a ir variando es esto y por lo tanto este término va a ir cambiando y eso va a hacer que la temperatura del agente de calefacción varíe. Anoten esto, por favor, lo demás creo que está en la siguiente página. ¿Hasta aquí hay dudas o comentarios? No, maestro.
¿Y eso? ¿O falta alguien? Bueno, entonces, pues hay que sustituir valores, ¿no? Hay que sustituir los valores de las cantidades que ya conocemos. Como pueden apreciar, eh, aquí la concentración de A la sustituí como sea 0 por 1 menos z, por eso queda al cuadrado. De manera que voy a obtener la relación temperatura-conversión. Todos los demás datos son conocidos y reduciendo la fórmula a que quede solo en función de z, me queda así. Y esto ya me permite ir determinando cómo va a ir variando la temperatura en función de la conversión. Pero ya sabemos que el balance de energía da relación tiempo, digo, temperatura-conversión, y si quiero relacionarlo con el tiempo, pues para eso recurro a la ecuación integrada que sale del balance de masa, que es este. Entonces, de manera conjunta, lo que voy a hacer es, doy valores de Z, calculo tiempo, y con los valores de Z calculo la temperatura del agente de calefacción. Como ven, aquí tengo una tabla donde para distintos valores de Z, el tiempo lo estoy determinando en horas, pero porque la constante cinética está en horas, lo estoy convirtiendo a segundos y estoy calculando el tiempo, la temperatura del agente de calefacción. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas o comentarios, compañeros? ¿No? Bueno, copen eso por favor, ahorita que terminen me avisa. Oye, profe, en el cálculo del área no se ocupó la fracción de conversión. No, porque acuérdate que para el área tomamos en cuenta que como es la área mínima, la que tuvimos que calcular, nos basamos en el calor máximo que se puede transferir. Y dijimos que ese calor máximo se da al inicio de la reacción. Y cuando va iniciando la reacción, pues Z vale cero. Por eso, si te fijas, aquí en el cálculo yo les decía, esta CA que aparece aquí, la pusimos como sea cero, porque esto me marca cuánto es la velocidad cuando recién inicia la reacción. Y en ese punto se hace máxima la velocidad y a partir de que inicia la reacción ya la CA comienza a disminuir. Entonces ahí la Z valía cero si lo quieres ver de esa manera. ¿Sí respondí tu pregunta? Perfecto, perfecto, sí, ya me quedó claro.
¿Ya estuvo? Sí, compañeros. ¿O falta alguien? Les muestro la tabla completa de resultados para que la anoten.